Hola culeros, les saluda Señor Dios de la Oscuridad, más conocido como el Anticristo. Vengo a hacer este documental sobre el terremoto que ha habido en Haití. Muchos hermanos en Haití murieron por la causa de un terremoto. Ellos no se merecían eso. Gente pobre de pocos recursos no tienen casi turismo. 100.000 personas muertas fallecieron en este horrendo terremoto. La gente de Haití está desesperada, no tienen dinero, comida, camas, no pueden pasar una noche tranquilos. La ubicación de Haití se encuentra en una isla al lado de Puerto Rico, por eso hermanos de Latinoamérica hay que unirnos para apoyar a los hermanos de Haití, con cualquier cosa que ustedes deseen, puede ser, frazadas, dinero, comida, medicinas, ropa, lo que sea, eso dependerán de ustedes. A ver si un terremoto pasara en su país, estuvieran desesperados y pedirían mucha ayuda. Bueno, esto es un pequeño documental de mi opinión. Acá le dejo unos datos. Terremoto. El terremoto ocurrió tierra adentro, el 12 de enero de 2010, aproximadamente a una distancia de 15 kilómetros al sudoeste de Puerto Príncipe y a una profundidad de 10 kilómetros, a las 16:53 UC, 5. Tuvo una magnitud de 7,0 en la escala de Richter y se sintió con una intensidad de grado 9 en la escala sismológica de Mercalli en Puerto Príncipe. También se registró en Cuba, Jamaica, Venezuela y en el país limítrofe de República Dominicana. El Servicio Geológico de Estados Unidos había registrado al menos 6 réplicas en las 2 horas después del terremoto principal. Midieron aproximadamente durante las primeras 9 horas se han registrado 26 réplicas mayores a 4,2 en diferentes puntos de la península de Tiburón, de los cuales 12 son mayores a los 5,0. El terremoto se produjo en las cercanías del límite norte de la placa tectónica del Caribe, que se desplaza continua y lentamente hacia el este 20 milímetros por año en relación a la placa norteamericana y atraviesa justamente por el medio de la isla La Española. El sistema de falla de desgarre o transversal formada en la región parecido a la falla de San Andrés en California, Estados Unidos, tiene 2 ramas en Haití, el fallo septentrional, en el norte, y la falla de Enriquillo en el sur. Los datos sísmicos sugieren que el terremoto fue sobre la falla de Enriquillo, que estuvo bajo presión durante 240 años, acumulando mucha energía potencial, la cual desató finalmente un gran terremoto liberando una energía equivalente a la explosión de 200.000 kilos de trinitrotolueno, dinamita, 26. De acuerdo con un miembro del Servicio Geológico de Estados Unidos, en base a la magnitud y ubicación del terremoto, alrededor de 3 millones de personas se han visto afectadas, aunque datos exactos tardarán en llegar debido al alcance de los daños. El Centro de Prevención de Tsunamis del Pacífico lanzó una alarma de tsunami después de ocurrido el terremoto para Haití, Cuba y República Dominicana, que fue cancelada poco después. No obstante, el gobierno de Cuba dio la orden de evacuar a todas las poblaciones costeras, especialmente del municipio oriental de Baracoa. El terremoto ha sido calificado como el mayor sismo registrado en Haití en 200 años. Una de las consecuencias del terremoto fue el colapso de todas las líneas telefónicas, siendo fundamental el uso de Internet, mediante redes sociales como Twitter y Facebook, portales de vídeo como YouTube, emails y transmisiones vía web de radios y televisión. Las redes sociales en especial han sido ampliamente usadas para la obtención y difusión de información e imágenes del suceso. Haití es el país más pobre de América, caracterizado por tener cerca del 80% de su población por debajo de la línea de pobreza, el 54% viven en la pobreza extrema, una economía de subsistencia, es decir, viven prácticamente para alimentarse. Las remesas recibidas de migrantes representan el 40% de su PIB beneficiando a poco más de 900.000 familias. Este país ocupa el puesto 149 de 182 países según el Índice de Desarrollo Humano, lo que genera preocupación sobre todo en la capacidad de hospitales y servicios básicos de salud y primeros auxilios para poder afrontar una catástrofe sísmica de esta envergadura. Muertes. El primer ministro de Haití, Jean-Max Bellerive, afirmó que temía que el balance por el potente sismo del martes en su país podría superar las 140.000 víctimas, sin embargo la Cruz Roja dijo que las víctimas podrían llegar entre 45.000 y 50.000, aunque aún no ha sido confirmado, ya que se ha hecho difícil poder contar el número de víctimas fatales debido a que escombros invaden las calles y avenidas de Puerto Príncipe. Entre las edificaciones destruidas, como la sede de la ONU en Haití, se retiraron cadáveres de entre los escombros, pero alrededor de 150 funcionarios seguían desaparecidos, dijeron funcionarios del organismo.
Allen Leroy, funcionario, dijo a periodistas que menos de 10 personas, algunos muertos, otros con vida, habían sido extraídas de entre los restos del edificio de 5 plantas. Sin embargo, al 14 de enero, al menos 22 funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, murieron. El embajador de Haití ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Dudley Brutus, dijo que docenas de miles de víctimas, pidiendo más que nunca ayuda a la comunidad internacional. Nunca nuestro país ha necesitado tanto la ayuda de la comunidad internacional, dijo Brutus ante el Consejo Permanente de la OEA, que incluyó en su orden del día la cuestión de Haití para estudiar cómo ayudar a la isla. Entre las personalidades que fallecieron en el terremoto se encuentran Jimmy Baricat, artista de hip hop haitiano y compañero musical del cantante Wyclef Jean, y el monseñor Joseph Serge Niot, arzobispo de Puerto Príncipe. Daños: mientras muchas viviendas colapsaron tras el terremoto, otros edificios gubernamentales de construcción más sólida, como el Palacio Nacional, se derrumbaron. Un hospital en Petionville, un suburbio de Puerto Príncipe, donde se atienden diplomáticos y los haitianos más pudientes, se derrumbó producto del terremoto y la catedral de Puerto Príncipe también cayó. También la ONU confirmó que el cuartel general de la Misión de Estabilización en Haití, localizado en Puerto Príncipe, la capital, experimentó serios daños, al igual que otras instalaciones de la organización. El general Mario Montoya, embajador de Colombia en República Dominicana, quien se encontraba en Haití, dice que la situación está muy grave, no hay agua, no hay luz. También algunas fuentes, como el noticiero colombiano CMI, dicen que podría ser uno de los terremotos y desastres naturales más fuertes en 2 siglos. Cita requerida. Renzo Frique, coordinador de Médicos Sin Fronteras, le dijo a la BBC: hemos atendido a cientos de pacientes heridos. La mayoría ha presentado traumas, fracturas y quemaduras. Ninguno de los hospitales está funcionando, pues muchos colapsaron, carecen de personal o de medicinas. Fernando Guance, desde Santo Domingo, le escribió a BBC Mundo: en Haití, la situación es muy difícil y confusa. Amigos haitianos que residen aquí no han podido comunicarse con sus familias, no entran las llamadas, algunos que lograron comunicarse hablan de muchos heridos, y de hospitales que se derrumbaron. La ayuda apremiante son hospitales móviles. De acuerdo a la misma fuente, informes procedentes de la ciudad haitiana de Jacmel señalan que el terremoto también ha causado daños allí. Un representante de UNICEF en esa ciudad, Guido Cornale, le dijo a la BBC que al menos 20% de los edificios han sido destruidos en la ciudad de 50.000 habitantes. El funcionario indicó que unas 5.000 personas se han movilizado hacia el aeropuerto en busca de refugio. El embajador haitiano ante la Organización de Estados Americanos le dijo a la agencia de noticias AFP que hay decenas de miles de víctimas y un daño considerable. La primera dama de Haití, Elizabeth Preval, le dijo al Miami Herald: es una catástrofe. Estoy pasando por encima de los cuerpos muertos. Hay mucha gente enterrada debajo de los edificios. El hospital general ha colapsado. Necesitamos ayuda. Necesitamos apoyo. Necesitamos ingenieros. 50. Bueno, espero que ayuden y que tenga compasión por estas personas, donen o ayuden en lo que puedan, para que estas personas no sufran más. Bueno, me despido hasta la siguiente actualización.